Muy buenos días, apreciados aprendices. Soy Carlos Moreno, su instructor en el curso Interpretación de Planos para Maquinaria Industrial. Les doy la bienvenida a esta nuestra tercera conferencia web del curso. Bueno, primero que todo quiero recordarles nuestro cronograma. Mañana iniciamos la actividad 3. Mañana iniciamos la actividad 3, que tiene que ver con, tenemos tres tres evidencias que tienen ustedes que presentar, dos evidencias, disculpen, tienen que presentar dos evidencias. Una es un foro temático que se llama el dibujo tradicional y la tecnología de dibujo y diseño CAD. Y hay un proyecto o una evidencia de envío que es la realización del plano y una propuesta de mejora de un componente. Esta actividad 3 da inicio mañana primero de diciembre. Da inicio mañana primero de diciembre y termina el próximo 7 de diciembre. Durante esta semanita que comienza mañana, pues tenemos la actividad 3. Recordarles, pues, que tenemos diferentes espacios de comunicación para que hagan las preguntas que necesiten. En el curso tenemos un foro que se llama Foro de Dudas e Inquietudes. Hace clic en foros y aquí ustedes buscan este forito que es el foro de dudas e inquietudes que tenemos acá. Simplemente hacen clic en responder, se les va a abrir la ventana del foro. Aquí ustedes en este cuadrito hacen su pregunta, hacen clic en responder y ya, listo. A mí me llega su pregunta y yo estaré pendiente de responder. Si ustedes se fijan aquí arribita, disculpen, tenemos un sobrecito. Este sobrecito se llama mensajería interna. También por ahí ustedes hacen clic en el sobrecito, llegan a esta pantalla, hacen clic en enviar una notificación, en asunto colocan pregunta. Aquí abajito les va a aparecer un espacio donde buscan mi nombre, Carlos Enrique Moreno Raquel, colocan el cuerpo del mensaje, lo envían y ya, me llega a mí su notificación. Tenemos varios espacios de comunicación. También recuerden que tienen mi correo electrónico. Mi correo electrónico es cmoreno r@vicena.edu.co y también ahí espero sus correos cuando necesiten. Y por último, recuerden que tenemos la atención sincrónica. La atención sincrónica es un espacio igual a este, un enlace de Meet, en donde ustedes pueden el martes de 10 a 11 de la mañana, el martes de 10 a 11 de la mañana, entrar y hacer sus preguntas. Tenemos diferentes espacios de comunicación, muchachas, muchachos, para que por favor, si tienen alguna duda, voy a estar presto, voy a estar pendiente, pues, para lo más rápido posible contestar las dudas que ustedes tengan. Muy bien. Les tengo preparado un tema hoy que se llama acotado y programas de diseño. Acotado y programas de diseño. Este es el temita del que vamos a hablar hoy. Primero que todo, ¿qué es el acotado? Y aquí es donde empezamos, ¿no? Empezamos, nos seguimos tocando los diferentes temas de qué o cómo yo leo un plan. Si ustedes miran la figura que tenemos a la derecha, ahí tenemos un elemento mecánico que tiene una cantidad de líneas, tiene una cantidad de números, tiene algunos símbolos, como por ejemplo acá, tiene un simbolito, aquí abajo tiene un simbolito, acá abajo tiene un simbolito. Entonces, la interpretación de planos tiene que ver con saber qué dice ahí sin necesidad de que haya una palabra, sino simplemente yo, porque conozco el tema, ya sé qué dice, qué es lo que hay ahí. El acotado es la representación o es colocarle todas las medidas necesarias a un elemento, a un objeto, todas las medidas necesarias, todas las dimensiones y toda la información necesaria para que ese elemento pueda llegar a ser fabricado en determinado momento. Todos los símbolos,
toda la información. Eso es un acotado. Hay unos principios que deben tratar de seguirse lo mejor posible, pero que no tiene por qué ser necesariamente al pie de la letra, pero tenemos que seguirlo lo mejor posible. Todas las cotas se indican una sola vez en el dibujo, a menos de que se indique repetirla. Porque si yo coloco la misma cota en diferentes lados, pues lo que voy a hacer es complicar la cosa. Tampoco, de igual forma que él decía, que solamente colocarse una cota una vez, tampoco deben omitirse las cotas, porque si yo omito, estoy dejando de dar una información que es importante. La cota en donde debe colocarse, en la vista en donde quede más claro. Y siempre yo debo colocar las cotas en las mismas unidades. Yo no puedo colocar centímetros con milímetros. Yo no puedo colocar metros con pulgadas, sino siempre tiene que ser en las mismas unidades. No se deben acotar las dimensiones que resulten de un proceso de fabricación y siempre que sea posible las cotas deben situarse en la parte exterior de las piezas. No se deben acotar sobre aristas ocultas. Siempre las cotas deben de quedar muy ordenaditas, así que voy a mostrarle unos ejemplos. Y siempre que yo voy a acotar un mismo elemento y ese elemento necesite más de una cota, siempre voy a tratar de acotar ese mismo elemento, las cotas que se den en la misma vista. Y debemos evitar a toda costa que la persona que vaya a leer ese dibujo, pues que tenga que hacer alguna resta, alguna suma, sino que siempre tiene que encontrar toda la información necesaria. Entonces, se pregunta esto, entonces vienen a preguntarse, entonces, profe, entonces, ¿cuántas cotas debo yo colocar en un dibujo? ¿Hay alguna fórmula? ¿Hay alguna tabla? ¿Hay alguna regla que me diga cuántas cotas debo colocar en un dibujo? No, no lo hay. Deben colocarse las cotas suficientes y la información suficiente para que ese elemento pueda ser fabricado. Pero no podemos hablar de que podemos hacer una sugerencia de que tiene que colocar tantas cuotas, no, las cuotas necesarias para que ese elemento se pueda fabricar, para que ese elemento sea entendido totalmente sin equivocación. Entonces tenemos unos elementos de cota, tenemos estas líneas que tenemos aquí, estas líneas que tenemos acá, son la línea auxiliar de cota, estas son las líneas auxiliares de cota. Tenemos otro elemento que es la línea de cota, que es esta que se encuentra acá, la línea de cota. La línea de cota, tenemos las cabezas de la cota y la cota como tal. Entonces tenemos cuatro elementos, que son las líneas de cota, las cifras de la cota, las líneas auxiliares de cota y el símbolo al final de la cota o la flechita que le estamos indicando. Al final de la cota se puede colocar una cabeza, una cabecita de cota, se puede colocar una par de líneas entrecruzadas con un tachado o un par de líneas entrecruzadas con una circunferencia, como les parezca a ustedes más sencillos o como lo hagan de una forma más fácil o sencilla. Tenemos entonces que en las líneas de referencia de cotas, que son estas que tenemos acá, nosotros podemos llegar a colocar alguna información que sea importante. Entonces aquí estamos diciendo, por ejemplo, en esta línea de referencia de cotas, que aquí esta superficie va pintada, que aquí esta arista hay que matarla, y aquí en este caso estamos dando la distancia, digamos, vamos a decir 10 unidades, vamos a decir 10 unidades, vamos a hablar de qué, no vamos a hablar de 10 unidades. Y también tenemos unos elementos, unos símbolos que tenemos que conocer, como son este circulito, como son este cuadrito, y nos dicen diferentes cosas. Entonces, cuando tenemos esos elementos, podemos hablar de que si es un círculo, estamos hablando de un símbolo de diámetro. Que si es un cuadrado, estamos diciendo que es un símbolo de cuadrado. Si es una R mayúscula, estamos hablando que es un símbolo de radio. Si es una S mayúscula y una R mayúscula, estamos diciendo que es el radio de una esfera. Y si tenemos una S mayúscula y un círculo tachadito, decimos que es el símbolo de diámetro de una esfera. De tal forma que yo, por ejemplo, tengo esta lista que tengo aquí y lo tengo con símbolo. ¿Qué estoy diciendo acá?
que tengo un diámetro de 30. ¿Qué estoy diciendo acá? Que tengo un cuadrado de 20, que tengo un cuadrado de 20. Entonces, cuando yo interpreto ese diámetro de 30 y ese cuadrado de 20, estoy imaginándome enseguida que la parte de atrás es un cilindro, la parte de atrás es un cilindro que tiene 30 unidades y la parte de adelante es un cuadrado que tiene 20 unidades. No vamos a hablar de qué unidades son, sino simplemente vamos a hablar 20 unidades. Entonces, si yo ya tengo algo de experiencia, puedo abstraer mentalmente la forma de esa pieza sin necesidad de más información. Hay unas cuotas que llamamos funcionales, otras que se llaman no funcionales y unas que llamamos cuotas auxiliares. Las cuotas funcionales son aquellas que son parte esencial de la pieza. Entonces, por ejemplo, tenemos esta funcional en donde me está dando este diámetro. Tenemos una cota no funcional que, por ejemplo, es el ancho o el grueso o el espesor de esta cabeza del tornillo y el grueso de esta tuerca. Y tenemos unas cotas que son auxiliares, que es esta que nos estaría dando el largo total de ese tornillo. Entonces, tenemos esos elementos también ahí. Tenemos entonces cotas de dimensión y tenemos cotas de situación. Cuando hablamos cotas de dimensión, estoy diciendo cuánto tiene esto de largo, cuánto tiene esto de ancho, cuánto tiene esto de diámetro, cuánto tiene esto de profundidad. Si miramos aquí esta de arriba, me está diciendo cuánto tiene esta pieza de ancho, cuánto tiene aquí esta pieza de ancho. Si tengo aquí esta D que tengo aquí también, tengo esta altura que tengo aquí, es una cota de dimensión. Pero hay elementos que tenemos que situar dentro de la vista. Entonces tenemos estas que tiene la S, que me está dando la distancia del centro de este agujero en el eje de los 10 con respecto a la parte de arriba y la distancia en el eje de las X, para ubicar precisamente en X y en Y el centro de este agujero que tenemos aquí. También tenemos las cotas que son lineales, que son estas que tenemos aquí en la parte de abajo. Esta sería una cota lineal. Tenemos una acotación alineada, porque está alineada con respecto a esta inclinación, y tenemos cotas de ángulos, en donde me dice qué ángulo tiene esa cota. Tenemos cotas también de radio, me está diciendo aquí este elemento es un radio. Como ven, veo aquí la R de radio y tengo ahí una dimensión. Entonces tengo ahí y tengo aquí una cota de diámetro. Tengo una cota de diámetro y me lo da con el agujero, con el circulito tachado y me da una dimensión ahí del diámetro. Tenemos entonces les comentaba al inicio que hay como unas reglas de acotado. También tenemos unos principios de acotación. La idea es que cuando una persona venga y lea este dibujo, pues entonces su lectura sea agradable, su lectura sea sencilla, que no tenga yo muchos problemas en cuanto a la lectura. Entonces yo tengo que analizar muy bien para que cuando yo vaya a acotar, yo le esté dando la información correcta, la corrección a la información adecuada y que la persona que vaya a leer no se me vaya a confundir. Si ustedes, vamos a tomar aquí un ejemplo. Aquí tenemos estas líneas de cota que están entrecruzadas. Aquí también le tenemos entrecruzadas estas líneas de cota las líneas auxiliares, con la línea de cota. Eso no se debe hacer. Lo que se debe hacer es que todo que me quede bien ordenadito, como está en la parte de la derecha, en donde las líneas de cota con las auxiliares no se me vean entrecruzadas así, porque puede llegar a producir un error en la lectura. Siempre va a ser muy importante que el dibujante conozca las reglas y conozca los principios de acotación
con el objetivo de que cuando yo esté leyendo esos planos, pues no tenga ningún problema y la lectura sea bien sencilla. También tenemos algunas formas de acotar, como por ejemplo una forma de acotar en serie que me va a dar a mí claridad a mí en la lectura. Me da a mí claridad en la lectura. Aquí cuando yo veo este elemento que tiene muchas medidas, yo identifico claramente cuáles son cada una de ellas y no voy a confundir como la ven. Eso se llama en serie. También tenemos en paralelo que cumple una función similar. Aquí están en series como a lo largo y aquí están como de arriba hacia abajo y me están dando una información clara, una información sencilla acerca del elemento que yo estoy leyendo. También, si es necesario, yo puedo hacer una combinación de las dos anteriores, con el objetivo siempre de simplificar la lectura del elemento que yo le estoy mostrando a aquella persona que está interpretando mi dibujo. También lo puedo hacer de una rotación progresiva o esta que es bien interesante. Aquí en esta yo tengo una tablita en la parte derecha que en el cual, si ustedes ven aquí tengo yo situado, por ejemplo, esto como número uno, número 2, número 3, etcétera. Y aquí en la tabla está el número uno, el número 2, el número 3, y me está dando su situación con respecto a X, con respecto a Y, me está dando el diámetro y también me está diciendo si es necesario que hay una rosca. Entonces estoy sacando del elemento, estoy sacando de la vista, estoy sacando las diferentes medidas, las diferentes unidades para colocarlas en una tablita. ¿De qué depende entonces? ¿De qué haga yo? Depende de lo que necesite, depende de cómo yo voy a ordenar las cosas. También tengo forma de acotar cuerdas, forma de acotar ángulos, tengo forma de acotar diferentes tipos de diámetros, tengo también la forma de acotar diferentes tipos de radios, en donde, vuelvo y repito, yo como lector del plano, tengo que decir enseguida, aquí me está hablando de un radio que tiene 2 unidades, y ahí lo estoy identificando fácilmente. También tenemos los símbolos que ya les había hablado inicialmente, y tenemos diferentes tipos de símbolos que son dependientes de una profesión específica, por ejemplo, aquí la persona que, 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 es- que está pendiente, que tiene que leer planos de electricidad, tiene que ver con estos elementos que son de electricidad y él tiene que conocerlos. Yo no tengo por qué conocerlos todos, yo tengo que conocer algunas cosas de la generalidad, por ejemplo, que aquí que estamos hablando que esto es un cuadrado, que por ejemplo que esto es un diámetro, pero yo no tengo por qué conocer los de electricidad. Ellos tienen que conocer los de eléctrico. También los de mecánica hay algunos símbolos que son propios de ellos. Los ingenieros mecánicos, los que trabajan con tornos, los que trabajan con fresas, tienen que conocer de estos símbolos. Los arquitectos, los de neumática, tienen que conocer algunos otros específicos de su área de trabajo. Los de soldadura, esto vendría a ser importante para los mecánicos, para los ingenieros que tienen que ver con esta parte de la soldadura. Muy bien, estos son diferentes tipos de símbolos que son importantes para cada profesión específica, para cada profesión específica. Hay unos programas de dibujo muy interesantes, de dibujo 2D, de dibujo 3D, de diseño, que deben ser conocidos por ustedes. Hoy en día el dibujo no solamente es dibujo de mano alzada, no solamente es dibujo de instrumentos, sino que hoy en día el dibujo es de dibujo en un ordenador, de dibujo en un computador, de dibujo en una tabla, una tableta, en el cual tenemos diferentes programas que tienen que ser conocidos por ustedes y que ya tienen que manejarlos. Y no solamente tenemos estos dos, que son estos dos de tipos, como Rhinoceros, como Autodesk, no tenemos también diferentes tipos de programas gratuitos con los cuales nos podemos iniciar en esta parte del dibujo 2D, del dibujo 3D, sin necesidad de hacer sin necesidad de entrar a pagar algún dinero muy costoso. Y bueno, ya para finalizar, les recuerdo que estamos en la actividad 3, que le iniciamos mañana. Mañana iniciamos la actividad 3, 1 de diciembre.
y vamos hasta el 7 de diciembre, tenemos dos evidencias, que es un foro temático, y tenemos una evidencia de envío, que es un proyecto. Y para la próxima semana, que sería el fin del curso, tenemos también dos evidencias, que son un foro también y un proyecto también ahí en su momento les voy a comentar. ¿Cuáles son las fechas de la cuarta actividad? Del 8 de diciembre al 13 de diciembre. Muy bien, mis queridas damas, mis queridos caballeros, eso es lo que tenía que decirles el día de hoy. Voy a cerrar la grabación y que tengan muy buen día.